el capítulo 28. En este capítulo 28, que es precioso, bueno, todos ellos son preciosos, ¿no? Pero por un lado se intensifica esa presencia de Cristo, todavía va subiendo de volumen, de intensidad, y al mismo tiempo aparece de nuevo, también con más virulencia, la oposición de los censores, ¿no? Era un duelo continuo de unos y otros, y la santa en el medio. La narración se centra en los acontecimientos interiores de ella. Estamos en el auge de su vida mística, hay nuevas experiencias cristológicas, comienzan las visiones imaginarias. No os preocupéis, aquí hay de todo, ya veréis, desde lo más entretenido. Y dedica al tema la primera parte del capítulo, los números del 1 al 12. En torno a este nuevo hecho místico reaparece el quinteto de la alegría, los censores, ¿no? Es la alegría de la huerta, los 5 optimistas. Y se recrudece nuevamente por parte del quinteto la oposición visceral, frontal, a Santa Teresa y a sus visiones, ¿no? Ahora la oposición gravita en torno al confesor jesuita de Santa Teresa, Baltasar Álvarez, que le decía a nosotros que se guardase de mí, que no le engañase el demonio con creerme. Con lo cual Baltasar Álvarez, que no debía ser precisamente un chico intrépido y valeroso, se moría de miedo. A ver si es verdad que me van a engañar el demonio y me voy a creer yo aquí lo que no es. Y entonces, bueno, pues se dedicó francamente a chinchar, ¿vale? Sin mala voluntad el pobre, pero fastidió bastante, incomodó bastante, hizo sufrir bastante. Bueno, a contarnos esto, toda esta aventura con el padre Baltasar Álvarez, dedica a la santa la parte segunda del capítulo, los números 12 al 18. De vez en cuando, a lo largo del capítulo, aflora el diálogo con el lector primero del libro, el padre García de Toledo, y en los números 2 y 3 se refiere a él como vuestra merced, y a causa de él se deja el presente relato un poco cortado respecto a las gracias cristológicas, las corta un poco, porque ya se las ha contado en un escrito aparte. De hecho, no lo dice la santa, dice: particularmente lo escribí a vuestra merced cuando mucho me lo mandó, y hacíaseme harto de mal, porque no se puede decir que no sea deshacerse, mas lo mejor que supe ya lo dije, y así no hay por qué tornar a decirlo aquí, con lo cual nos fastidió, porque no lo podía haber contado mejor. Y nos fastidió del todo porque encima, para colmo de desdichas, ese escrito al que la santa alude no nos ha llegado, se ha perdido. Entonces, donde lo contó mejor, no lo tenemos. Y el trazado del capítulo consiste en lo siguiente. Los números 1, 2 y 3 nos cuentan las apariciones de Cristo. Bien, muy bien, es bonito leerlas. En algunas cosas peculiar, pero bueno, es bonito leerlas. En los números 4 al 13 explica las apariciones como ella las comprende, es la explicación de ella. Como es la visión imaginaria, nos dice del número 4 al 10, y su diferencia, cómo se puede diferenciar la visión imaginaria de los engaños diabólicos. Como la tenían frita con el diablo a vueltas, pues se hizo experta en saber distinguirlo, claro. Entonces nos cuenta en los números 12, 13, cómo diferenciar la visión de los trucos diabólicos, los engaños diabólicos, o de nuestro propio autoengaño psicológico. Entonces nos da las pautas para saber si nuestras visiones, si es que las tenemos, son auténticas, son de nuestra cabeza o son del diablo. Entonces, esto lo explica ella. Y luego, de los números 12 al 18, nos cuenta el lío, la revolución que armaron los consejeros estos adversos, ¿no? Y en el centro del relato hay una oración de Teresa preciosa, en los números 8 y 9, a Cristo.
O sea, este es más o menos el trazado del capítulo. ¿En qué consiste esta nueva experiencia cristológica? Pues si ya hemos visto de todo, hemos escuchado de todo, pues no, todavía hay más cosas nuevas y nos quedan, nos quedan todavía más. Aparte de lo que cuenta aquí, todavía quedan más cosas. Bueno, pues el epígrafe del capítulo lo resume en 3 enunciados. Dice, trata de las grandes mercedes que la hizo el Señor. ¿Cómo se le apareció la primera vez? Y declara qué es visión imaginaria. Y concluye con una encomienda. Es muy provechoso capítulo y mucho de notar. Hay que leerlo bien, este capítulo 28, y con atención, porque es importante y provechoso. Hay un dato novedoso y central que recae sobre la nueva manera de experimentar la presencia de Cristo, que es que todavía no hemos visto todo. Y todavía le quedan muchas cosas todavía, ella entiende ya lo que le falta, ¿no? Teresa lo formula de la siguiente manera. Dice, un día de San Pablo, no en junio, se sospecha más bien que fue en la conversión de San Pablo, en enero. Dice, un día de San Pablo, estando en misa, se me representó toda esta humanidad sacratísima como se pinta resucitado, con tanta hermosura y majestad como particularmente escribía vuestra merced. Como se lo escribió a su merced particularmente, no nos cuenta más. Sería precioso ver la descripción que haría la Santa Madre al Padre García de Toledo de la humanidad santísima de Cristo resucitado, ¿no? ¿Cómo le describiría ella? Pues no tenemos. San Pablo, ¿por qué no cuenta? Y esta, porque pierden los papeles. A ver si alguien que se entere nos lo cuenta a condiciones. En la cronología teresiana, lo que he intentado decir, este día de San Pablo fue probablemente el 21 de enero de 1561, porque entonces la conversión de San Pablo se celebraba el 21 de enero. Nosotros la celebramos el 25 de enero, pero en 1561, por esa época, se celebraba el 21 de enero la conversión de San Pablo. Santa Inés no sé cuándo la celebraría, porque nosotros ahora el 21 de enero celebramos Santa Inés, ¿no? Pues entonces era así. Entonces probablemente esta gracia fue el 21 de enero de 1561. Recordemos que la conversión del apóstol ocurrió a raíz de una aparición del resucitado. San Pablo, camino de Damasco, se encuentra con Cristo resucitado, no con Cristo de cualquier manera, sino con el resucitado, ¿no? Y que esa aparición estaba sumamente presente en la liturgia de la fiesta de ese día. Con todo, Teresa en ese momento no relaciona expresamente su propia vivencia mística, su propia experiencia con la del apóstol. De hecho, ella había precisado que su primera visión de Jesucristo había tenido lugar un día del glorioso San Pedro, digamos de apóstol a apóstol. Eso lo dice en el capítulo 27, en el número 2. Y entre una experiencia y otra, desde junio de 1560 hasta enero de 1561, habían pasado solo 7 meses. San Pedro le trae a Cristo de una manera y San Pablo de otra, más, no sé, iba a decir más perfecta, no sé, diferente. No nos entra en qué es mejor o qué es peor. Según ella, esta primera aparición del día de San Pablo se situaba al final de un corto proceso de visiones imaginarias. A ver, esto que os voy a decir ahora es muy importante. A lo mejor no entendemos nada de primera, pero no importa, luego lo vamos a repetir, ¿vale? Primero dice, quiso el Señor mostrarme solas las manos, con tan gran hermosura que no lo podría yo encarecer.
En segundo lugar, ya le muestra el rostro. Desde pocos días vi también aquel divino rostro, que del todo me parece me dejó absorta. Y a la tercera va la vencida. Y en un tercer momento, toda su humanidad sacratísima. O sea, ver a Cristo resucitado entero debe ser para morirse uno, entonces te va enseñando las cosas a plazos. Pero qué bueno es Dios, ¿no? Hasta en esos detalles se amolda a nuestra capacidad. Primero las manos, después el rostro y ya después el cuerpo entero. Esto lo cuenta ella. Al referirlo, la santa distingue netamente tres tipos de visiones. La que más tarde llamará intelectual, que es la primera experiencia que nos narraba en el capítulo 27 de la presencia de Jesús a su lado derecho, visión intelectual. Las visiones imaginarias, que son estas que nos acaba de contar, que ve, no es una presencia, ve unas manos, ve un rostro, ve un hombre de cuerpo entero. Esas son visiones imaginarias, porque se ve una imagen. Como ver Margarita en Lourdes, ve a la Virgen. Siguiendo el ejemplo que puse el otro día. La visión de Lourdes fue imaginaria, o sea, veía una señora. Y ella describe cómo es la señora. En la visión intelectual no se ve nada, se percibe que alguien está ahí, ¿no? Una presencia. Pero no te la puede describir. Porque si tú estás en una habitación a oscuras y percibes que hay alguien más contigo, percibes esa presencia, pero no puedes decir cómo es presencia porque no lo ves. O sea, describirlo no. Puedes describir los sentimientos que te genera esa presencia, la seguridad que tienes de esa presencia, pero la visión imaginaria no. En la visión imaginaria percibes algo concreto, una imagen concreta y la puedes describir, es de esta manera o de la otra. Lo que pasa es que aquí la santa estaba tan absorta que tampoco explica mucho del rostro. O sea, aquel divino rostro que del todo me parece me dejó absorta. Gracias por la explicación. Y luego hay otra tercera clase de visión, que son las visiones corporales, que esas se perciben con los ojos del cuerpo. Por eso se llaman corporales. Porque con estos ojitos, como os estoy viendo a vosotras, veo al Señor. El susto tiene que ser de mí. De estas terceras visiones, este tipo de visiones, ella nunca tuvo experiencia. Santa Teresa no tuvo. Con estos ojos, no vio. Y ella, equivocadamente, porque efectivamente no sabía de teología espiritual, las prefería. En realidad son las más imperfectas, porque son las que más participa el cuerpo, la sensibilidad, mientras que las imaginarias ya la sensibilidad participa menos porque no se ve con estos ojos, sino interiormente se ven, y las más perfectas son las visiones intelectuales, que es lo más parecido a la posesión eterna de Dios en el cielo. No le vamos a ver con estos ojos porque no lo vamos a tener, ni con la imaginación porque tampoco nos va a funcionar como funciona aquí, sino que vamos a tener ese contacto, esa presencia fuera de los sentidos, por encima de los sentidos, ¿no? Y ella en ese momento lo entendía al revés. Creía que las más estupendas y las mejores eran las visiones corporales, ¿no? Bueno, esto a modo de clase de visiones, esquema de tipos de visiones, súper importante, ¿no? La novedad de estas visiones, manos, rostro, humanidad del Señor, consiste en que ya no percibe sola su presencia o su acción, sino que lo ve a él mismo con los ojos del alma, ¿no? Por eso son visiones imaginarias, porque lo ve interiormente, no lo ve, pero lo ve.
clarísimo, me estoy explicando, no ve, pero lo ve. Es que no sé cómo decirlo. Lo ve resucitado y glorioso. Es un ser humano y corporal, de una forma claramente humana. Como Bernardita vio la Virgen. Una señora. Yo no sabía quién era la señora, pero era una señora. Iba vestida de tal manera, tenía una rosa de oro en cada pie y tal y cual, ¿no? Y un rosario. Ella describe lo que ve, porque ve una señora. Bueno, la Santa Madre veía la humanidad de ella a un hombre. La cosa es que ella sí sabía quién era él, pero Bernardita al principio no sabía quién era, ¿no? Le ve en su ser humano y corporal, ve la sacratísima humanidad de Jesús, ve que es un hombre con majestad y hermosura indecibles. Y como son indecibles, no nos dice nada. Muy mal. Con perfil y belleza inolvidables, que se le quedan, esto es lo más importante, imprimidos a cincel en el alma. Tan imprimida, dice ella en el número 9, tan imprimida queda aquella majestad y hermosura que no hay poderlo olvidar. No se vuelve a olvidar nunca más. Ya una persona, si alguna persona os dice, tuve una visión pero no me acuerdo cómo era, entonces que no la tuvo. Eso nos pasa con la memoria nuestra. Vi tal cosa y yo no me acuerdo cómo era. Vale, bien, perfecto. Pero una visión real de Dios, si no te acuerdas cómo era, es que no era real de Dios. Sería, yo qué sé, de tu fábrica, bien, pero que no es. Cuando es realmente una visión, aunque sea imaginaria, de Dios, quiero decir que viene de Dios, queda de tal manera grabada en el alma que no se puede olvidar. Y no se puede dudar. Ha unido. No se olvida y no se duda. Esos efectos le sirven a Teresa como criterios de discernimiento, ¿no? Primero a nivel psicológico y luego a nivel teológico, para poder diferenciarnos de los grupos diabólicos. En adelante, a partir de ahora, la cuestión va a ir increciendo cada vez más. Cada vez va a haber más cosas y con más frecuencia. La experiencia mística de la Santa va en aumento, va creciendo y va a seguir percibiendo dos tipos de visiones, intelectuales e imaginarias, corporales nunca. Intelectuales e imaginarias, corporales no tuvo nunca. Bueno, pues esto, paréntesis de visiones. Hemos tenido cursilla de visiones, ¿vale? ¿Qué visiones tuvo Santa Teresa? Intelectuales e imaginarias. Corporales nunca. O sea, quedó claro, ¿no? Sí, ya por lo menos hemos aprendido con todo este lío de todas las cosas. La contradicción de buenos. Contradicción de buenos, dice ella, a una mujercilla ruin y flaca como yo y temerosa. Menos mal. Porque si no llega a ser ruin, y no llega a ser flaca, y no llega a ser temerosa, no se lo hubiera hecho. O sea, porque a mí me impresiona la talla de Santa Teresa, era un gigante en todo, ¿no? De mujercilla, nada. Pedazo de mujer. Flaca, yo no sé si era flaca gorda, débil o fuerte, pero vamos, yo creo que era fuerte. Y temerosa, yo la veo con unos arrestos y una fuerza hacia adelante impresionante, ¿no? Bueno, pues la contradicción de estos benditos, porque eran buenos, si acaso eran tontos. Y los temerosos eran ellos, ¿no? Y los flacos y los ruines, no ella. Eran hombrecillos ruines y flacos, y temerosos, y melindrosos. Bueno, pues estos pobres 5 eran el reverso de la verdad. O sea, frente al torrente de gracias que ella recibe, que las gracias, es que no podemos calibrar, por mucho que intentemos hacernos a la idea, eran gracias pues muy grandes, ¿no? Muy hondas y muy valiosas, pues estaban los otros pobres para hacer contrapeso, pero si no hubiera sido perfecto, algo tenía que tener, pues a los 5 hombrecillos estos, ¿no? Que se morían de miedo. Ya en los capítulos anteriores nos lo viene ya advirtiendo, que eran 5 tipos que eran buenos, de hecho ya les quería mucho,
y ellos a ella también, pero que no se enteraban de que iba a la fiesta, no sabían, ¿no? Y entonces, en esta segunda parte del capítulo, nos empieza a contar la data que le dieron y la cosa llega al punto culminante con el famoso episodio de las hijas. Eso fue, vamos, un chorro de luz y de inteligencia que tuvo alguno de los 5, no sé quién sería. Pero bueno, lo importante es que ella nos informa, ¿no? Nos describe muy bien el clima psicológico, religioso y social en que su vida mística está aconteciendo. Y ahí te das cuenta hasta qué punto cuando una obra de Dios sale adelante, porque el clima no podía ser peor, más adverso, más imposible para que se diera nada, ¿no? Y queda reflejado en las palabras que ella dice al final del relato, ¿no? Dice, gran trabajo, bastantes cosas había para quitarme el juicio. O sea, estos 5 por poco me vuelven loca, ¿no? Algunas veces me veía en términos que no sabía qué hacer, dice en el número 18, sino alzar los ojos al Señor. Era una oposición muy curiosa, bastante paradójica, porque era al mismo tiempo frontal, el choque era frontal, y luego al mismo tiempo era amistoso, o sea, era una mezcla. O sea, por un lado la sacudían, pero bien. Y por otro lado, el tono era amistoso, o sea, porque en realidad no lo hacían con ninguna mala intención, al contrario, lo hacían porque estaban sinceramente preocupados por ella, porque tenían miedo que la quemaran en la hoguera. Si luego la intención era buena, pero claro, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Y esto les pasaba a estos pobres. Eran un grupo de amigos, como digo, entre ellos eran amigos, la querían mucho, ella les quería mucho, pero entre ellos tampoco se ponían de acuerdo. Había muchas discordancias entre ellos, no llegaban a ponerse de acuerdo, se van a poner de acuerdo, o sea, aquello era un caos, ¿no? Dice ella que todos eran muy siervos de Dios y muy santos, pero mediocres. Bueno, el mediocre no lo dice ella, ¿eh? Eso lo decimos los demás. Lo dice el padre Tomás Álvarez y yo lo corroboro. Que eran muy santos, muy siervos de Dios, pero mediocres, no se enteraban de nada, ¿no? Y sin inconveniente en tomarlo a burla y a la vez decirle lo peor que se le podía decir a una monja entonces, bueno, y ahora, entonces y ahora, ¿no? Que sencillamente lo suyo era cosa del demonio, todas sus visiones eran cosa del demonio. Y siguen manteniendo con Teresa un clima de amistad, pero a la vez se pasan la voz unos a otros de que tengan cuidado con ella, que es peligrosa. La quieren, ninguno la deja de todo, pero entre ellos unos a otros se previenen. Cuidado, ten cuidado que como te cuente, verás en qué lío te mete. O sea, este era el clima, ¿no? Recelaban de ella. Por un lado la querían, pero por otro lado el asunto les superaba. Entonces recelaban de ella y se prevenían unos a otros, ¿no? Se avisaban unos a otros de lo peligrosa que era. La monja con las cosas que contaba, ¿no? En el centro de este tiroteo y de este pasarse la pelota estaba Tomás Álvarez, que como estaba en el centro recibió unos coscorrones de los que el pobre merecía en realidad, pero lo recibió, ¿no? Era un jesuita joven, era bueno, era virtuoso, era letrado, pero era muy inseguro y muy médica. Muy médica. La santa, con la caridad que tiene al hablar de él, porque además le quería mucho, dice, era muy discreto y de gran humildad. Y esta humildad tan grande me acarreó hartos trabajos. Mejor no hubiera sido tan humilde, ¿no? Nos hubiera ido mejor a todos. Esta humildad tan grande me acarreó a mí hartos trabajos, porque no se fiaba de sí, como el Señor no le llevaba por este camino. Lo dice en el número 14. Yo, como traía tanto miedo, obedecía en todo. Entonces se juntaban el hambre con las ganas de comer. La idea más, voy a decir, psicodélica, y algo, que tuvo el padre Baltasar Álvarez fue
obligar a Teresa a confiar su caso a otros consejeros fuera de la confesión. Excuso decir, pues ya fuera de la confesión, aquello era el cotilleo padre. Porque si las mujeres somos cotillas, los hombres nos superan con mucho. Y si son clérigos, ya ni te cuento. Y como era fuera de la confesión y podían hablar, no era comadreo, era compadreo. O sea, era sin parar. O sea, además tenían cosas muy variadas, apariciones varias, líos, o sea, aquello era la mar de entretenido. Y como entonces no había tele ni internet, pues los ratos libres los pasaban en. Entonces la Santa Madre, pues eso, digo que habla lo que no tenía, que también es una obra de misericordia, ¿no? Y entonces todos estos, fuera de la confesión, tenían ancho espacio para hablar, y los 5... ¿Qué pasó? Que esto dio alas al rumoreo. Además, Ávila era un pueblo, o sea, era una ciudad, pero era un pueblo, o sea, nada, 4 casas y media, una ciudad muy pequeña. Con lo cual, esto dio lugar a un montón de rumores, de chismólogos, chismólogas, alrededor de la monja visionaria, de las cosas que decía que veía, que cada cual dictaminaba, unos que estaban mal de la cabeza, otros que era cosa del diablo, otros que era de poco comer, o sea, y cada uno tenía su propio criterio acerca de lo que le pasaba a la pobre, ¿no? Imaginaos qué horror. O sea, yo soy la Santa Madre y digo, tierra, trágame. Así de claro, pues no, la pobre pues lo aguantó como pudo. No, como pudo, no, con mucha virtud y mucha paciencia, porque vamos, soy yo. Y les mando a todos a volar directamente. Y este es el momento más difícil en que ella se tiene que ver de frente con todos ellos, no solamente narrando sus experiencias, sino justificándolas, aportando razones y pruebas y contrapruebas para poderlas discernir. Y nos dice ella en los números 12 y 13, ¿no? Dice, esta razón con otras daba yo cuando me decían que era demonio. Yo les dije una vez que si los que me decían esto me dijesen, o sea, hay un montón de argumentos, ¿no? Y se ve en el capítulo 28, si lo leéis despacio, cómo ella tiene que estar ahí arguyendo y justificando lo que Dios hace con ella, que es como el coro. Vamos a ver, porque todo esto es como muy divertido. No, más que divertido. Sí, a mí me divierte. Entiendo que en su momento para la santa no tuvo que ser divertido, pero a mí me resulta muy curioso. Un balance que el padre Tomás Álvarez hace muy bien, con mucha lucidez, como todo lo que él hace, porque es un gran conocedor de la santa, de la guerrilla, de las razones y las sinrazones, ¿no? Entonces, esto es como el que ve un partido, y dice uno, contesta al otro, y dice uno, contesta al otro, pues esto es así, ¿no? Y el padre Tomás Álvarez lo ordena y lo explica muy bien. Primero tenemos, de un lado, las razones que dan los 5 amigos estos, los opositores, ¿no? De otro lado tenemos las razones de Santa Teresa y por otro lado vamos a ver después la evaluación que hace de esto el lector de hoy, ¿no? O sea, nosotros. Las razones de los opositores. Los del quinteto, el quinteto este de la Castaña, funda su resistencia a los fenómenos místicos de Santa Teresa en razones aparentemente teológicas, no son realmente teológicas, pero como ellos van de teólogos, pues lo que utilizan son motivos aparentemente teológicos. Dicen, una de las razones en las que se fundan es la desventaja que tiene Teresa con respecto a otras mujeres que hay en la ciudad, mucho más perfectas y mucho más santas que ella, a quienes sin embargo no se les otorgan tales gracias. O sea, si hay gente que es más santa que tú, me ven hasta aquí contándolo, claro, que a ti te pasa esto, porque estas que son más santas que tú y está comprobado, no les pasan estas cosas, no tienen estas gracias, ¿no? Y nos lo dice la santa en el número 12. Porque como había personas muy santas en este lugar, y yo en su comparación, una perdición, y no las llevaba el Señor por este camino, luego era el temor de ellos. Otra razón aparentemente teológica, pero no tiene ningún fuste, porque iba a decir que las gracias de Dios no son en función de la santidad de uno, sino que Dios distribuye su gracia como le da la gana y punto, y no hay más. Pues pasa lo mismo con la gracia de la vocación. A ver,
no, Dios no elige a los que sean mejores para la vocación religiosa, para la vocación consagrada, elige a los que le da la gana. Estoy convencida de que hay personas mucho mejores que nosotras, pero no han recibido esa gracia de la vocación, porque la vocación es una gracia que Dios distribuye, que le da la gana, cuando le da la gana y de la manera que le da la gana. Pues estas gracias místicas lo mismo. Luego, no era ninguna razón teológica, aparentemente teológica. Vamos con la segunda. Otra razón en la que ellos se fundan es la libertad que Teresa se arroga a sí misma para dar su parecer sobre temas que se le preguntan capciosamente, o sea, con mala intención, y que ellos interpretan como falta de humildad y síntoma de mal espíritu. O sea, primero le preguntan, igual que los fariseos, para pillar. La otra pobre contesta, y cuando contesta le dicen que no es humilde por contestar. Y si no contestaran dirían que no contesta porque es una soberbia y no quiere contestar, o una desobediente. O sea, que lo que hagas. Pero bueno. Nos lo cuenta la pobre en el número 17. Dice, preguntábanme algunas cosas. Yo respondía con llaneza y descuido. Luego les parecía, los quería enseñar y me tenían por sabio. Con lo cual, muy mal. O sea, otra razón de peso era esta. Tercera razón, aparentemente también teológica. Pero sobre todo, lo que a ellos les pesa son los prejuicios de demonismo. Todo era demonio. Y eso no es teología, sino superstición, que es bastante contraria a nuestra fe. Impactados, como están, por el clima que les rodea y los casos de las visionarias, ¿no? Sobre todo de Magdalena de la Cruz, que habían surgido en ambientes de alumbrados y que estaban perseguidos por la Inquisición, ¿no? O sea, esas tres razones maravillosas sean su gran fundamento. Las razones que da Teresa frente a las de los otros pobres tontainas, estas razones son lúcidas, muy pensadas y sopesadas, equilibradas como todo en ella, y son las razones que ella alega como criterios de discernimiento. Y hay que decir una cosa, que aunque ellos las rechacen, ella no se va a apear de ellas en toda su vida. Son, por ejemplo, además de las razones, hay que tener en cuenta sus reacciones, ¿no? Las reacciones que tiene Teresa ante las grandes gracias místicas y ante el acoso de estos 5 opositores, ¿no? Teresa tiene una reacción de sorpresa y de temor ante cada nueva experiencia mística. Cada vez que hay una experiencia de estas, ella se sorprende y se sobrecoge, ¿no? Esto es normal, a la Virgen le pasó. No temas, María, porque la cuestión no es temor, es un temor reverencial ante la majestad de Dios, ante la acción de Dios. Cualquiera medianamente normal se sobrecoge, ¿no? Es Dios actuando, ¿no? Y ante la postura de sus jueces, ella piensa que es por sus pecados y por su ruin vida por lo que permite Dios que ellos juzguen de esa manera, ¿no? Sus consejeros han sido los que han logrado, han inoculado en su conciencia una gran desproporción entre su ruin vida y los favores místicos que ella alega, ¿no? Ella recela porque se ve pobre, se ve ruin, no han contado ellos, y piensa que una persona como ella no puede recibir gracias de ese calibre por su ruindad, pero eso es cosa de ellos, ¿no? Eran ellos los que lo decían. Volvemos a lo de antes. Dios da lo que le da la gana a quien le da la gana, y punto final, y ya está, ¿no? Pero como según ellos no había concordancia entre su vida
los favores, pues no podía ser. Y eso, de alguna manera, se lo ha metido ahí en su conciencia, o sea, luego se verá liberada de ello, ¿no? Pero hubo un tiempo en que la presión de ellos sí que la afectó en ese sentido, porque tanto se lo decíamos que acabó creyendo esto, ¿no? Y por último llegamos a la evaluación que tenemos que hacer hoy nosotros de todo esto, ¿no? Todo este capítulo, de todos estos hechos místicos. Dice el padre Tomás Álvarez, y esto es cierto, que creyentes o no creyentes, lo mismo el lector literato, el que lee el libro por leerlo, que el teólogo, normalmente estamos mal prevenidos contra el fenómeno de las visiones, sean religiosas o no. Esto es una genialidad, o sea, todo el mundo recela de que la gente vea esto, ¿no? Yo también, o sea, a ver, yo me creo perfectamente en las visiones de Santa Teresa, por supuesto, ¿no? Las vivo, determinadas visiones, pero otras reconozco muchas veces mi escepticismo, me cuesta. Esto es normal en todo el mundo, ¿no? Todos estamos de alguna manera predispuestos contra las visiones. En el caso de Teresa, y precisamente en estas páginas de su libro, es muy importante y muy llamativo el contraste de luces y sombras. Al lector religioso le interesan las luces principalmente, ¿no? Y al crítico pues le interesan las sombras. Ocurre que el hecho místico de Teresa, sus visiones, acontecen contracorriente en un contexto totalmente adverso y en tres niveles diversos: el psicológico, el religioso y el social. Y hay que estudiar cada uno de esos tres niveles teniendo en cuenta que todo esto sucedió en un ambiente totalmente adverso. O sea, si realmente estaba haciendo una pamena, tenía motivos de sobra para desistir y dejar de hacerlo, porque es que lo único que conseguían era que la dieran, pero sin piedad, hasta en el cielo de la boca. O sea, es que nadie la entendía, todo el mundo se metía con ella, condenaban sin piedad. Entonces ya podía haber dicho, bueno, pues mira, voy a dejar esta historieta porque no me trae cuenta, no me resulta rentable, ¿no? Y es que no era así. A ver, en el plano psicológico, ella permanece en una resistencia férrea y constante contra todo aquello que padece. Esos fenómenos los padece, los sufre, le han tocado y se aguanta, pero ella no los quiere y de hecho se resiste todo lo que puede. Ella vive ajena a toda complicidad a estos hechos. O sea, para nada los secunda, ni consciente ni inconscientemente. Se resiste hasta sucumbir a lo que sucede. Dios la puede siempre, pero ella no se pone a tiro ni se rinde fácilmente, ¿no? Y sus resistencias no son represión. Resiste porque no desea nada de lo que le sucede. Ni lo conoce, porque la mayoría de las veces no sabe lo que le va a pasar y por eso se sobrecoge y se asusta. Ni quiere lo que le sucede. Lo que pasa es que sucede sí o sí a su pesar. Le sucede, pues le sucedió, pero ella no lo procura, no lo quiere, no lo secunda, lo padece, lo sufre. Desde el punto de vista religioso, Santa Teresa sufre una verdadera presión y un verdadero acoso contra la realidad de su vivencia mística. Todo el mundo va en contra. Hay en torno a ella un grupo de representantes oficiales de la religión que son prestigiosos y autorizados en su misma opinión, en la de ella misma, ella les tiene bien considerados, que se mantienen pertinazmente adversos a lo que le ocurre. Y no hay quien les mueva, no hay quien haga que se apegue. Y lo colocan justo al lado opuesto de lo religioso.
incluso lo catalogan de demoníaco sin ningún problema, le ponen la etiqueta, esto es del demonio, y se quedan tan a gusto, más a gusto que un arbusto, o sea, sin ningún tipo de problema. Y el hecho místico de Santa Teresa tiene que superar también, por un lado, la barrera de ella, su propia resistencia, y la barrera de ellos. No obstante, sucede, acontece, a pesar de todos. Y en el plano sociológico, a ella no le gusta nada que la cataloguen de visionaria y embaucadora, claro, o sea, si todo era mentira, pues es que es una visionaria y una mentirosa, nos quiere engañar a todos, ¿no? Está embaucándonos. Y a ella, pues, la verdad que semejante calificativo, pues no le hace mucha ilusión, como es lógico, ¿no? Sabe que está expuesta a la crítica, a la irrisión, al ridículo, al riesgo real de la Inquisición, que ella mencionará más adelante en el capítulo 33. Todo esto que os acabo de decir, que es todo adverso, no hay nada a favor, es la garantía de la autenticidad del hecho místico de Santa Teresa. Porque por encima de todo sucedía, se daba y acontecía. Ni ella lo quería, ni los otros lo querían, ni en el exteriormente estaba bien visto. O sea, todo estaba en contra. No había nada que favoreciera el hecho místico en sí, ¿no? Y este clima tan sumamente adverso es la garantía de autenticidad de todas sus visiones, ¿no? Y de todos estos hechos místicos. Mucho más allá y muy por encima de cualquier plano religioso, psicológico, social, esta adversidad tan brutal, tan frontal, garantiza que era cierto, ¿no? Ella nos lo dice en la relación cuarta, describe este momento tremendo, ¿no? Este momento negro de su vida mística. 10 años después, la resume en esta relación y dice, atención al dato, estuvieron más de 6 años haciendo hartas pruebas. Y mientras más pruebas se hacían, más mercedes tenía. Cuanto más se empeñaban en apagar el fuego ardía con más fuerza. Y es que se empeñaban en apagar el fuego todos. La santa por un lado se resistía, los asustadizos estos por el otro. Todo era absolutamente adverso. Pero contra Dios no se puede luchar. Y entonces aquello sucedía, ¿no? Hay un dato interesante, y con esto terminamos el capítulo 28, que es el duplicado de vida en moradas. Hay muchas cosas que la santa nos cuenta en vida que luego nos vuelve a contar en moradas. De una manera casi igual, solo que moradas lo matiza más, entre otras cosas porque ella tiene más experiencia de más cosas y tiene también la perspectiva, ¿no?, de unos 10 años de diferencia. En esos 10 años ella ha vivido, ha comprendido y ha ahondado, entonces nos lo puede narrar mejor. El tema este que hemos visto en los capítulos 27 y 28 de las visiones intelectuales e imaginarias tiene un paralelo en las moradas sextas, que dedican 2 capítulos también al tema. Capítulo 8 de las moradas sextas, cómo se comunica Dios al alma por visión intelectual. Si lo queréis leer muy bien porque complementa todo lo que os he dicho y os puede ayudar a comprender mejor o a seguir sin entender nada, según. Y en el capítulo 9 de las moradas sextas dice cómo se comunica Dios al alma por visión imaginaria. En este último capítulo enumerará una a una las razones con las cuales se pueden discernir estas visiones
y explicará, hace referencia más bien a la visión de San Pablo. Dice: como cuando fue derrocado San Pablo, vino aquella tempestad y alboroto en el cielo, así acá. Y con esto podemos dar por terminado el capítulo 28.